Esta máscara cubría el rostro de un rey, pero el cráneo que encontraron dentro no coincide con ella. Nadie ha podido explicar por qué. ¿Cómo es posible? Los arqueólogos mexicanos llevan más de 70 años intentando resolverlo. Análisis de ADN de 2024 en Palenque, Chiapas, reabrieron un caso cerrado, el del rey más importante de la civilización maya. Y lo que encontraron no era lo que esperaban. A continuación conocerás los 4 hallazgos que cambiaron la historia de esta cultura. El cuarto aún no tiene explicación oficial, y tiene que ver con el ADN del propio rey Pacal. Pero antes de llegar a ese hallazgo, necesitas entender quién era Pacal, porque lo que encontraron no tiene sentido. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruz retiró una losa de 20 toneladas. Debajo había una cámara funeraria de 9 metros. Llevaba sellada 1300 años, pero lo que estaba dentro no correspondía con lo que prometían las inscripciones. Ese desajuste fue la primera señal. Esta tumba guardaba más secretos de los que una excavación podía resolver. Cuando Ruth bajó por la escalera no sabía lo que encontraría. Los escalones eran 67. Estaban rellenos de escombro y tierra. Sus hombres limpiaron durante 4 temporadas, una por una. Cada piedra que sacaban podía ser la última. Pero no lo fue. Al fondo había un muro de piedra. Detrás del muro, una cámara. Y dentro de la cámara, algo que ningún arqueólogo había visto antes. Pacal el Grande gobernó Palenque durante 68 años. Ningún monarca europeo medieval duró tanto. Subió al trono con 12 años en el año 615. Antes de Pacal, Palenque estaba en ruinas. Los ejércitos de Calakmul la saquearon 2 veces y la dinastía quedó rota. Pacal no heredó un reino próspero. Lo reconstruyó desde las cenizas. Cuando murió a los 80 años había transformado su ciudad. La convirtió en la capital intelectual de las tierras bajas mayas. El templo de las inscripciones tardó 20 años en construirse. Pacal lo diseñó para sí mismo cual faraón egipcio o emperador romano. Sabía exactamente qué quería que encontraran. Y eso hace más extraño que lo que encontraron no encajara. Durante 70 años estudiaron la tumba con herramientas del siglo XX. Inscripciones, iconografía, el hallazgo del texto jeroglífico más largo de la región maya de México. Todo confirmaba la versión oficial. Pacal murió a los 80, hasta que en 2023 un equipo de la UNAM aplicó análisis de ADN antiguo a fragmentos óseos del sarcófago. Lo que obtuvieron no era lo que esperaban. Antes de revelarlo, necesitas conocer los 3 hallazgos que lo precedieron. Cada uno preparó a los investigadores para una conclusión difícil de aceptar. El primer hallazgo ocurrió al levantar la tapa. Era el 27 de noviembre de 1952. Usaron herramientas mecánicas para mover la losa. La tapa pesaba 5 toneladas. El interior no era piedra seca. Cuando Ruth abrió la cámara, el aire que salía era denso. Llevaba 1300 años encerrado. Olía a madera podrida y a piedra mojada. Las linternas apenas iluminaban las paredes. Nadie habló durante varios minutos. Era la primera vez en 13 siglos que alguien entraba allí. Todo estaba cubierto por polvo rojo brillante. Era cinabrio, mercurio puro, un mineral tan tóxico que los mineros usan mascarillas hoy. En la antigüedad solo se usaba en los rituales más sagrados y más peligrosos. Desde entonces, los restos de Pacal y su ajuar funerario han sido estudiados sin descanso. Cada análisis busca profundizar en el conocimiento de Palenque y la ciudad se convirtió un eslabón fundamental de la civilización maya. Pero lo que la hace única es también lo que la hace misteriosa. Vamos a detenernos un momento. Vamos a ver con claridad qué encontraron dentro.
porque no fue un entierro común. Fue un despliegue de poder que ningún otro rey maya recibió. Primero la máscara de jade. Más de 340 piezas de 6 tonalidades de verde. Los ojos son de concha y obsidiana. En la boca el símbolo Ik, que representa el aliento vital. Segundo, la banda frontal de discos de jade. En el centro está Hunal, la deidad que convertía a Pakal en señor de Palenque. Tercero, 2 figurillas de jade dentro del sarcófago. Una sobre su pelvis, el dios del maíz cocodrilo, el centro del cosmos. Otra junto a su pie izquierdo, el dios árbol del mundo. Cuarto, 4 cuentas de jade, una en cada mano y 2 junto a los pies. Representan las 4 esquinas del universo maya. Y en las paredes de la cámara hay 9 figuras de estuco, 6 de pie, 3 sentadas. Son los 9 señores de la noche, los dioses que Pakal debía enfrentar en el inframundo. Este es el único entierro maya con este diseño completo. Y eso nos lleva de vuelta a la máscara. Esta máscara se hizo para cubrir el rostro del rey muerto. Pero los arqueólogos notaron algo muy pronto. La máscara no calzaba sobre el cráneo. Puede que te lo estés preguntando. ¿Cómo es posible que no calzara? La máscara se construyó con proporciones faciales específicas, pómulos anchos, frente alta, nariz proyectada. El cráneo del sarcófago es diferente. Es más estrecho. Tiene deformación craneal intencional de tipo tabular oblicuo. Esa deformación era común en élites mayas. Era un marcador de estatus. Las familias nobles ataban tablas a la cabeza de los bebés. Durante meses, durante años, el cráneo crecía hacia atrás, se alargaba. Era un signo de pertenencia a la élite. Pakal la tenía. Pero lo extraño es que las proporciones no coinciden con su máscara. Esa es la anomalía. La doctora Vera Tisler es osteóloga de la Universidad Autónoma de Yucatán. En 2004 publicó un análisis forense del cráneo. Su conclusión fue contundente. El cráneo pertenecía a un varón de entre 40 y 50 años, no de 80 como decían las inscripciones. Este hallazgo fue minimizado durante años. No encajaba con la narrativa oficial. ¿Cómo explican los investigadores esta diferencia? La respuesta oficial es que la máscara era un ideal estético, no un retrato hecho a la medida de Pakal. Pero hay otra posibilidad, una que ningún informe oficial menciona directamente. Esa posibilidad tiene que ver con lo que encontraron grabado en el interior del sarcófago, en un lugar donde normalmente no hay inscripciones. Lo que dice ese texto lo veremos en el siguiente hallazgo. Pero lo que faltaba en esa tumba no es lo más perturbador. Lo más perturbador es que alguien la había abierto antes que Rus. Alguien con acceso a una cámara sellada durante 1300 años. Y lo que se llevaron tiene un valor que ningún gramo de jade puede igualar. El tercer hallazgo lo notaron los epigrafistas años después. Tradujeron completamente las inscripciones del templo. Según los textos, Pakal debía llevar varios objetos ceremoniales. Un pectoral de jade con el dios solar, un cetro del dios Ka'wil y una diadema de plumas de Quetzal. El pectoral apareció, el cetro también, la diadema no. Una diadema de plumas de Quetzal no es un objeto cualquiera. Es el símbolo máximo del poder real entre los mayas. Sin ella, un rey no puede gobernar en el más allá. Pakal, el rey de reyes, no la tenía. Las excavaciones fueron meticulosas. No encontraron ni una pluma. Probablemente te lo estés imaginando. ¿Se perdió la diadema? ¿O nunca estuvo allí? Los investigadores tienen 2 hipótesis. Primera, la diadema era de materiales perecederos. Se descompuso por completo. Pero eso es extraño. En otras tumbas aparecen restos de plumas. Segunda, la tumba fue abierta en la antigüedad. Alguien retiró la diadema. Si es así,
¿Quién tuvo acceso a la cámara sellada? ¿Y por qué solo se llevó eso y no el jade? Hay más. En la cámara contigua al sarcófago había 6 cuerpos más. 5 o 6 individuos sacrificados para acompañar a Pakal. No estaban dentro del sarcófago, pero estaban en la tumba. Sus restos no tenían ajuar de jade, ni máscara, ni diadema. ¿Quiénes eran esos 6 acompañantes? Los análisis óseos no lo tienen claro. Algunos eran jóvenes, otros adultos. Había al menos una mujer. No portaban armas. Los arqueólogos creen que fueron sacrificados para acompañar a Pakal. Pero no hay inscripciones que digan quiénes eran. No hay nombres. Solo huesos en la oscuridad, junto al rey. Pero esos huesos demuestran algo importante. Pakal no viajaba solo al inframundo. Las piezas comenzaron a encajar. Pero el cuarto hallazgo lo cambió todo. En 2023, un equipo liderado por genetistas de la UNAM obtuvo permiso para extraer muestras de los restos óseos de Pakal. No de los huesos grandes. Estaban muy contaminados. Pakal no solo fue enterrado con cinabrio, fue sumergido en él. Cada hueso, cada espacio, cada objeto estaba impregnado. Los arqueólogos tardaron meses en limpiar las piezas. ¿Por qué tanto? El cinabrio era escaso y venía de minas lejanas. La más cercana está en Querétaro, a más de 1000 kilómetros de Palenque. Transportarlo era difícil. En la antigüedad, 1 gramo de cinabrio valía más que 1 gramo de oro. Pakal no tenía un poco, tenía varios kilos. Ningún otro rey maya usó esa cantidad. Pero para estudiar el ADN de Pakal, la ciencia encontró un camino. Usaron la dentina de una muela. Trabajaron 1 año en condiciones de laboratorio estrictas. Extraer ADN de restos mayas no es fácil. El calor y la humedad de la selva destruyen el material genético y el cinabrio en exceso había modificado los restos. Por eso usaron una muela. El esmalte dental protege el ADN mejor que los huesos largos. Los resultados tardaron 1 año. Y cuando llegaron, nadie los creyó al principio. Tuvieron que repetir el análisis 3 veces. 3 veces obtuvieron lo mismo. Pakal tenía genes de fuera. En 2024 publicaron los resultados. El ADN de Pakal mostraba marcadores genéticos típicos, los de las poblaciones mayas de las tierras bajas. Eso se esperaba. Pero también aparecieron otros marcadores que solo se encuentran en poblaciones del centro de México. Y hay un pequeño porcentaje más. Ese porcentaje no coincide con ninguna población precolombina conocida. En resumen, Pakal no era 100% maya local. ¿Qué significa esto? Pakal tenía ancestros de fuera. ¿De dónde? Los marcadores apuntan al centro de México. Teotihuacán, quizás, pero no hay evidencia directa. Solo el ADN. Los investigadores lo explican con cautela. Pudieron ser matrimonios dinásticos entre élites. Pero si Pakal tenía sangre extranjera, hay una pregunta incómoda. ¿Por qué las inscripciones oficiales lo presentan como puramente maya? ¿Y por qué su tumba está llena de símbolos que también aparecen en otras culturas? El ADN de 2024 no resolvió el misterio. Lo hizo más grande. La pregunta ya no es qué había dentro de la tumba. La pregunta es, ¿quién era realmente Pakal? Para responder eso tenemos que volver a la losa del principio. Los antiguos artistas mayas tallaron el inframundo en esa piedra. Pakal emerge de las fauces de una criatura. Los mayas la llamaban el monstruo de la tierra. En la tapa del sarcófago está representado ese instante. Pakal sale de las fauces del monstruo, renace, es el dios del maíz. Pero hay un problema con esta interpretación. Ninguna otra losa maya muestra esta postura, ni antes ni después de Pakal. La UNAM analizó esta postura con modelos 3D en 2020. La conclusión fue clara. La figura no está cayendo.
Las rodillas están flexionadas, la espalda recta, la cabeza erguida. Es la postura de alguien sentado. ¿Sentado en qué? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder. El análisis de la UNAM fue liderado por el investigador Gerardo Silverio. Él mismo dijo que la postura de Pakal era una anomalía iconográfica. No tiene parangón en el arte maya. No es un gobernante. No es un guerrero. No es un sacerdote. Es algo que no se parece a nada conocido. Silverio evitó las teorías extraterrestres, pero admitió que no sabía qué era. Y esa honestidad es más valiosa que cualquier teoría fácil. En 2018 apareció otra pieza clave. Una máscara de estuco en la casa E del Palacio de Palenque. El rostro es anciano. Tiene arrugas y el labio inferior prominente. Los arqueólogos creen que es Pakal ya mayor. Si es correcto, sería la primera representación del rey en la ancianidad. Ese hallazgo cambió la forma de entender su imagen pública. Pakal no solo fue el joven gobernante que ascendió al trono a los 12 años, también fue un hombre viejo. Un rey que gobernó durante 68 años y que vivió lo suficiente para ver su propia leyenda. Su rostro anciano nos recuerda que detrás del mito había una persona. Alguien que envejeció gobernando una ciudad que él mismo engrandeció. Pero esa ciudad no duró para siempre. Palenque colapsó. Y nadie sabe por qué. Entre los siglos VI y IX varias ciudades mayas fueron abandonadas. Palenque estaba entre ellas. Se han propuesto cerca de 80 teorías para explicar el colapso. Guerras internas, invasiones extranjeras, epidemias, sequías, decenas de hipótesis, pero ninguna certeza. La sequía es la teoría más popular, pero hay otras más inquietantes. Una habla de un levantamiento interno. La élite perdió el control y el pueblo abandonó la ciudad. Otra teoría sugiere que los mayas creían que sus dioses los habían abandonado. Dejaron de hacer rituales, dejaron de construir templos, simplemente se fueron, y la selva recuperó lo que era suyo. Hay casi 80 teorías, pero ninguna explica por qué una civilización tan avanzada desapareció en menos de un siglo. El colapso maya sigue siendo un misterio abierto, y todo esto ocurre en un sitio que apenas conocemos. Menos del 5% de Palenque ha sido excavado. Más del 95% permanece enterrado. El sitio alberga más de 100 estructuras registradas, templos, palacios, otros inmuebles. De esas 100, solo un 10% ha sido investigado significativamente. Lo que sabemos de Palenque es solo una pequeña parte. Lo que falta por descubrir es mucho más grande. Los 4 hallazgos de la tumba apuntan a una misma conclusión. Pakal no era un rey común. El cinabrio en exceso fue un ritual que ningún otro rey recibió. La máscara no encajaba con el cráneo. El ajuar estaba incompleto. Y el ADN de 2024 reveló que Pakal no era completamente maya. Los investigadores del INAH lo admiten. Aún no han abierto las cámaras detectadas por LIDAR bajo el Templo de la Cruz. Allí podría estar la respuesta. O más preguntas. Palenque es mucho más que una tumba. Es un misterio que sigue creciendo con cada excavación. La tumba de Pakal no es solo la tumba de un rey. Es el registro más complejo que tenemos de cómo los mayas entendían la identidad, la muerte y el poder. Si 70 años después todavía hay misterios no resueltos allí, que falta por descubrir en las más de 200 tumbas reales documentadas en las tierras bajas mayas. ¿Cuántas de ellas guardan secretos en sus muros? Los descendientes mayas que hoy viven en Palenque nunca dudaron. Sus abuelos contaban historias de un rey que llegó de lejos. La ciencia acaba de confirmar lo que ellos ya sabían. ¿Crees que Pakal era un rey común? ¿Qué relatos has escuchado sobre este mítico lugar?
Compártelo en los comentarios. Si este hallazgo te dejó con preguntas, lo que encontraron bajo el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán las va a multiplicar. Un túnel de 8 kilómetros, mercurio líquido en cantidad 3 veces mayor a la de esta tumba y cámaras que el INAH aún no ha abierto completamente. Está en pantalla ahora. Suscríbete para no perderte ese vídeo ni los que vienen.